Todos los días, durante las 24 horas, escuchá FM Visión 99.1. Conectate y disfruta de toda su programación 24/7. Te lo aseguro, te va a gustar. Hola familia, muy buenas tardecitas, Dios les bendiga, ¿cómo están ustedes? Placer enorme saludarles. Pastora, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga, gracias por estar. Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares una vez más. Hola, ¿cómo están? Bendiciones para toda amable audiencia. Nos encontramos en los estudios de FM Visión. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos por ahí? Le damos la bienvenida a todos ustedes que nos están escuchando del otro lado. Le damos gracias a Dios por un viernes más que nos permite estar al aire. Hola queridos oyentes, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos. Estamos en FM Visión 99.1 MHz, emisora dependiente de la Iglesia Centro Nacional de Adoración. Bendiciones para todos, bienvenidos a la tarde de la radio. Damos gracias al Señor porque ya estamos aquí en los estudios de FM Visión 99.1. Estás escuchando FM Visión 99.1, la radio nacida para servir y acercarte a Dios. Hola queridos oyentes, mi nombre es María Eva Leguizamón. Estamos en FM Visión 99.1, emisora correspondiente a Centro Nacional de Adoración. Y esto es Luz de Vida. Vamos a hablar de la oración en estos 30 minutos que tenemos para compartir. Quiero hablarte sobre la reflexión para nuestra oración, la reflexión que nos ayuda a la oración, a esas oraciones que hacemos diariamente, a esa oración que nosotros hacemos para acercarnos a Dios, para hablar con Él, para entregarle quizás nuestra vida, nuestro día, para tener esa comunicación, pero también para salir de alguna dificultad, esa oración que nosotros a veces hacemos pidiendo alguna guía, pidiendo algún conocimiento, pidiendo cómo seguir, si tenemos algún conflicto o si tenemos alguna situación o si estamos pasando por algo más íntimo, estamos pasando quizás por alguna situación, algún problema, algo que tenemos que resolver, por algo que tenemos que avanzar. Quizás la reflexión nos ayuda para esa oración, para que esa oración sea diferente, para que esa oración sea sentida y que realmente nos demos cuenta qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que nosotros estamos pidiendo a través de la oración. Y no simplemente una oración que se repita, una oración con palabras repetitivas o una oración que quizás estoy diciendo algo que no es lo que significa o lo que estoy queriendo en ese momento o lo que estoy necesitando o lo que estoy queriendo hablar. Pero vamos a ir a la palabra, vamos a ir a la Biblia, acompáñame, llegate a esa Biblia que tenés en tu casa, y si no tenés, debes conseguirte una Biblia. Debemos avanzar sobre la oración y para avanzar siempre vamos a ir viendo la palabra. Entonces debemos leer qué es lo que nos dice Dios, debemos saber qué es lo que Él ha puesto aquí, qué es lo que nos va guiando en su palabra. Yo te quiero llevar al Nuevo Testamento, al libro de Primera de Tesalonicenses. Vamos a ir al capítulo 5, al versículo 21, que nos dice así: examinadlo todo, retené lo bueno.
Es así de simple este versículo. Y bajo la reflexión, ¿qué nos quiere decir Dios, ¿no es cierto? ¿Qué nos quiere decir este versículo a nosotros? Examínalo todo, retener lo bueno. Este versículo que es tan simple nos puede dar tanta ampliación, nos puede abrir la mentalidad, nos puede llevar a mucho conocimiento, el examinarlo todo y retener lo bueno. Pero, ¿qué quiere decir Dios en este versículo? Él nos manda a examinarlo, Él nos manda a que debemos retener lo bueno, examinarlo todo, retener lo bueno. Él nos está mandando a pensar, a tener una reflexión sobre cada una de las cosas, a considerar qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos leyendo, a meditar sobre su palabra, sobre lo que nos está sucediendo. Nos manda a pensar atentamente y determinadamente, porque Él nos dice, examínalo todo, retened lo bueno. Nos manda a examinar, nos manda a pensar, nos manda a tener un tiempo con cada una de las cosas. Por eso es que les decía, queridos oyentes, que debemos conocer la Biblia, porque allí es donde se encuentra su palabra, donde está las lecturas, donde hay pasajes, relatos, promesas. Es muy enriquecida la Biblia para nuestra vida. Debemos conocerla, debemos mirarla, debemos leerla, debemos saber qué es lo que hay ahí, qué es lo que Dios nos está hablando, qué es lo que Dios nos está diciendo. Y al leerla, eso es donde nos lleva a la reflexión. Muchas veces sabemos escuchar, no sé, querido oyente, si tienes la costumbre de poner alguna reflexión sobre alguien o escuchar a alguien que ha tomado un tema bíblico y ha hecho una reflexión, nos ha hablado sobre ese tema, sobre ese versículo, y la verdad que son muy buenas. Nosotros a veces escuchamos y decimos, mira, qué es lo que dice, cómo reflexionó, cómo nos habló, pero nosotros debemos hacer eso. No siempre debemos estar escuchando o alimentarnos de la palabra que nos da aquel que lo reflexionó, aquel que nos dijo. Debemos aprender a hacerlo nosotros mismos en cada una de nuestros días, en cada una de nuestras vidas, porque en cada uno de nuestros días, porque en realidad cada vez que nosotros tomamos la palabra, ahí estamos viendo qué es lo que Dios nos da y nos dice a nuestra vida. Es más personal. Tú debes reflexionar, hacer un análisis profundo acerca de ese tema específico, que es con una finalidad de llegar a la conclusión de qué es lo que te está diciendo. Eso es lo que significa, ¿no?, lo que es la reflexión. Al pensar podemos lograr los conceptos y ser guiados por la realidad, por lo que uno reflexiona, por lo que uno da a saber, por lo que uno medita, y no por los sentimientos o por los impulsos nuestros. Nosotros cada vez que nos presentamos a una dificultad, a algún tema o algo, el tomar la palabra, el agarrar, tomar la Biblia, la lectura, ver qué es lo que nos dice, podemos acercarnos de una forma diferente y mejor con esa relación y saber qué es lo que nos está diciendo. Podemos reflexionar sobre ese asunto, podemos buscar la vuelta, la mejor manera. Querido oyente, a veces tú te has puesto en algún lugar y no le has encontrado la vuelta, no sabes cómo salir, no sabes cómo actuar, has pasado por alguna situación, pues debes tomar la palabra, debes leer su palabra, debes ver qué es lo que te dice Dios, meditar en esa palabra, saber y pensar y sacar a conclusión qué es lo que te conviene, qué es lo mejor para tu vida, cómo debes actuar, cómo debes seguir, qué es lo que debes hacer, y a través de eso tú te acercas a la oración, le hablas al Señor y Él va a escuchar tus palabras y tú te vas a referir a Él y verdaderamente le vas a pedir lo que estás necesitando. Vas a poder tener ese diálogo en donde tú te acerques a Él y vayas sinceramente con lo que tú le quieres hablar, con lo que tú le quieres contar, con tus proyectos, con tus decisiones, y eso te va a favorecer.
nos favorece, nos permite analizar y nos permite tomar mejores decisiones. Nos permite saber por qué camino ir, por qué camino seguir, nos permite saber que todo lo que hagamos en este momento va a ser lo que cosechemos más adelante, el camino que andemos hoy, las decisiones que tomemos hoy, va a ser lo que nos lleve a futuro, a mejores futuros, va a ser lo que nos haga avanzar, va a ser ese conocimiento, ¿no es cierto?, que vamos a tener por medio de aprender a través de esa reflexión. Por eso es que yo te quería decir hoy que debemos reflexionar sobre la palabra. Nos da conocimiento, un medio para aprender, nos ayuda a la incertidumbre, para despejar nuestras dudas, encontrar soluciones a nuestros problemas. Y de esa forma nosotros, como decía aquí en la palabra, examínalo todo, retener lo bueno. Retener lo bueno. Nosotros debemos retener, pero debemos examinarlo, porque si nosotros tomamos todo lo que nos viene a nosotros, todo lo que nos habla, todo lo que nos dice, todo lo que pensamos, lo metemos todo en una misma bolsa, ahí va a estar todo mezclado y quizás tengamos cosas buenas y cosas malas, quizás hagamos cosas buenas y cosas malas, quizás nos dejemos guiar de una forma correcta y de una forma incorrecta. Por eso, examínalo todo lo que llegue a ti y retené lo bueno, eso bueno que va a ser para ti, eso bueno que te va a avanzar, eso bueno que va a hacer que tu vida siga adelante, que tu conocimiento por Dios sea cada vez más perfeccionado. Debemos tomar la palabra, debemos conocer la Biblia y debemos reflexionar acerca de lo que nos habla para nuestras vidas. Porque también de esa forma se es prudente. Debemos ser prudentes, debemos caminar bajo conocimiento, debemos avanzar y debemos orar bajo conocimiento de qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos pidiendo, qué es la conversación que tenemos. Debemos ser respetuosos con Dios y ver cómo estamos acercándonos en esa intimidad con Él, qué es lo que le estamos hablando, qué es lo que le estamos diciendo, cuáles son las cosas y los anhelos que nosotros tenemos para llegarnos a cada día más a Dios. Y de esa forma vamos a ser prudentes, conociendo su palabra, pensando, meditando, reflexionando en lo que nos dice y tomando esas cosas buenas que tiene para nuestras vidas, esas cosas buenas que nos sacarán adelante, esas cosas buenas que quizás, querido oyente, debemos aprender, debemos obedecer. A lo mejor no es conforme a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero Dios nos manda a ser obedientes a su palabra porque Él sabe nuestros pasos más adelante. Él es el que nos quiere bendecir, el que nos quiere dar, el que nos quiere llenar. Él es el que nos ayuda a ser cada vez más prudentes. Es por eso que Dios nos dio la capacidad de razonar, para que nosotros veamos cada una de las cosas y podamos, a través de la palabra y de lo que Él nos habla, tener esa relación, tener esa intimidad con Dios y saber qué es lo que vamos a decir cada vez que estemos delante de Él. Por eso es que debemos ser prudentes. Acompáñame a Proverbios, al capítulo 14, versículo 15, que nos dice así: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Así que esto acompaña lo que decíamos recién de ser prudente. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Si tú empiezas a reflexionar, empiezas a meditar sobre la palabra, sobre lo que Dios nos está hablando, vas a ver cómo Él te va a ir avisando, cada paso que tú des te va a ir diciendo, te va a ir encaminando, y no va a ser simplemente por impulso, no va a ser simplemente por falta de conocimiento que caigamos en algún lugar, en algún problema o en alguna situación de la cual después no podamos salir. Nos vamos a una pausa, vamos a escuchar una alabanza y en unos minutitos estamos de regreso. ¿Quién
Nada igual a su gloria y su poder, grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevó mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder, grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevó mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar. Vuelve a empezar. ¿Quién como Él? 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 Nada se compara a ti, Señor. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él?
Y estamos de regreso aquí por FM Visión 99.1, esto es Luz de Vida. Y estamos hablando de la oración, más específicamente sobre la reflexión, que eso nos ayudará a nuestra oración, porque es una forma de ir reflexionando en la situación, en lo que nos está pasando, pero para esto decíamos que debemos conocer y reflexionar sobre la Biblia, sobre la palabra, sobre esas lecturas, ¿no es cierto?, que nosotros estamos y vemos qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Al leer nosotros y reflexionar, estamos acumulando pensamientos, vamos poniendo pensamiento tras pensamientos para poder llegar a tener, ¿no es cierto?, nos favorece para poder tener una decisión, y a través de la palabra y de lo que vamos a estar pensando, de lo que vamos a ir viendo, el Espíritu Santo es quien nos va a llevar a esa reflexión, a que el salir de ese problema nos va a mostrar el camino, porque vamos a ir empapándonos de lo que Dios nos va diciendo, vamos a ir llenándonos de su presencia, y va a ser el mismo Espíritu aquel que te va a dar ese discernimiento, le vamos a encontrar la solución a ese problema, te va a dar la salida, te va a mostrar cómo manejarte, cuál es la mejor manera. Aquí en la palabra, en la Biblia, nos habla de todo tipo de tema, de todo lo que nosotros estemos necesitando, de qué estás necesitando hoy para tu vida, de cómo debes conducirte. Por eso es que hablábamos que debemos primeramente leerla, primeramente saber, ver qué es lo que se encuentra, ver cada palabra, cada relato, cada promesa en la que Dios nos habla en ese lugar. Nos da conocimiento en medio para aprender, ¿no es cierto?, ayudar, nos saca de incertidumbres, nos despeja nuestras dudas, encontramos soluciones a los problemas, y debemos ser prudentes. Es una forma de ser prudente, una forma de avanzar de la manera en que Dios nos está llamando, de la manera en que Dios nos está diciendo. Por eso es que la reflexión nos ayuda a la oración, para poder presentarnos delante de Él, para poder saber con qué es lo que le vamos a decir, cómo vamos a hablar, para saber también que debemos y tenemos esa necesidad de encontrarnos con Dios en esa intimidad, de hablar con Él, de agradecerle, de ver cada día, cada mañana que Él nos levanta, que Él nos despierta, darle esas gracias porque Él está y cuida de nuestras vidas en todo momento. Cuando nosotros examinamos, analizamos nuestros propios sentires y nuestros propios pensares, y no deben ser los de los demás, sino debemos mirarnos a nosotros, y nosotros ejercitando la lectura, recurriendo a la Biblia, no sobre lo ajeno, sino sobre lo propio, es donde vamos a encontrar qué es lo que debemos hacer, cómo debemos seguir. Yo creo que la reflexión es muy importante para cada momento de nuestras vidas, para cada situación que se nos presenta, para poder tener mejor, ¿no es cierto?, decisiones, para tomar mejores decisiones, para ver los caminos de otra forma. Podemos llegar a entender y encaminar nuestra vida de una forma más correcta, bajo la luz de Dios, bajo el control y la voluntad de lo que Él nos está diciendo. Pero para eso debemos llegarnos a la palabra, a lo que Él nos habla, y no leerla, no verla simplemente así de corrido o apurados, sino detenernos en cada palabra, detenernos en los versículos, detenernos en a ver qué es lo que nos quiere decir, porque ahí también mismo nos decía, examínalo todo y retené lo bueno. Examinar todo de la vida, examinar todo de lo que a nosotros se nos llega, a nosotros se nos presenta. Quizás se nos presenta momentos, situaciones, ¿no es cierto? Entonces nosotros debemos examinar todo hoy que tenemos tan libre con la internet, que podemos llegarnos a ver lecturas, a escuchar personas. Tenemos que ser muy atentos y muy cuidadosos en cada una de las cosas que estamos escuchando, en cada una de las cosas que nos hablan. Debemos examinar, debemos ver qué es lo que está llegando a nuestros oídos, qué es lo que nosotros estamos escuchando, por qué nos estamos dejando llevar, qué es lo que estamos
poniendo en nuestra mente, en nuestro corazón. Hoy en día que hay tanta libertad para llegar a muchas personas que nos hablan, a muchas personas que dan testimonio, muchas personas que dan palabra, debemos ver y debemos ser sabios, pero para eso debemos conocer la Biblia. La Biblia, la palabra, no nos dejará engañar, no nos dejará llevarnos para otro lado, no vendrán vientos que nos saquen de los pies que nosotros tenemos sobre la roca, sobre nuestro Dios, sobre la seguridad de que su palabra es la verdad y que Él nos va a llevar a toda verdad. Pero debemos ser prudentes, debemos ser sabios, debemos tener conocimiento, y todo eso lo debemos pedir a través de la oración. Por eso es que debemos orar por tener esa sabiduría que es la que Dios nos da. Debemos orar para tener también la fortaleza e ir y tener conocimiento. Si no te gusta leer o no te llegas a las lecturas, debes orar para eso, para que Dios te dé esa voluntad de leer, esa voluntad de leer su palabra, de alimentarte, porque cuando tú vas a la palabra, tú te estás alimentando de lo que Dios da a tu vida. Entonces tú empiezas a llenar tu espíritu, tu vida de conocimiento de su palabra, de su verdad, y ahí es donde tú empiezas a avanzar y debes tener ese conocimiento, debes tener esa gracia de que Dios está ahí y que tus pasos van conforme a lo que Él te va diciendo, a lo que Él te va guiando. Por eso es que hablábamos hoy de la reflexión, reflexionar, qué es lo que significa, qué es lo que nos hace. Eso significaba que debemos tener, reflexionar, debemos examinarlo, debemos considerar, debemos pensar, debemos meditar, que es un análisis de lo que estamos haciendo para poder sacar una buena conclusión. Esa es una reflexión. Entonces tú en cada palabra, en cada cosa que hagas, en cada palabra que leas, empieza a reflexionar de a ver qué es lo que Dios te dice, a ver qué es lo que Dios quiere que tú hagas, a ver qué es lo que Dios ha puesto en tus ojos hoy, ha puesto en tu mirada. Vamos a ir al libro de Gálatas, al capítulo 5, al versículo 16, que nos dice así: Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis el deseo de la carne. Eso es, por eso estábamos hablando, andar en el espíritu. Cuando tú empiezas a leer, cuando tú empiezas a interesarte por la palabra, Dios mismo y en su espíritu es quien te va a dar la verdad, quien te va a dar el conocimiento. Entonces vas a ser prudente, no te vas a dejar actuar por tus propios impulsos, no vas a actuar por los deseos de la carne, sino que vas a reflexionar y vas a ver qué es lo que a ti te conviene, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que debes dejar de hacer, cómo debes dirigirte. Y eso todo ayuda para que tú tengas esa oración elevada, para que tú le pidas, porque si por ahí no lo puedes dejar, querido oyente, si por ahí hay algo que tú te dejas, tu impulso puede más que tu pensamiento, debes también orar para que Dios te dé esa herramienta, te dé ese conocimiento, te ayude a tener ese dominio propio en tu vida para que te puedas manejar conforme a lo que Él está deseando y no conforme a lo que tú estás deseando. Así que cada vez que veas su palabra, cada vez que hablas la Biblia, debes acordarte y debes reflexionar, debes pensar, debes meditar sobre lo que te está diciendo, qué es lo que te quiere decir. Y el Espíritu Santo mismo será aquel que te va a dar la verdad, aquel que te va a dar ese pensamiento que tú estás esperando, porque quizás, querido oyente, tú ves la Biblia, lees y a veces no entiendes lo que Dios quiere decirte, o a veces hay palabras que no conoces, o hay versículos que no puedes llegar a entender. Por eso es que están las lecturas, por eso es que están sus promesas, pero pídele en oración al Espíritu Santo y Él será quien abra tu mirada, quien te abra el entendimiento, quien te haga reflexionar sobre cada día, sobre un versículo, sobre un capítulo, lo que tú desees. Tómate ese tiempo, tómate y regálale a Dios ese tiempo, esa intimidad, aparta ese tiempo para leer,
para estar en comunión, para estar en oración y tomar también una porción de la palabra y que pueda llegar a tu vida y que puedas entender y que puedas salir adelante a través de lo que Dios te está diciendo, a través de lo que Él te aconseje, a través de cómo Él te guía, a través de lo que Él te vaya mostrando. Vas a ver cómo tu vida va a cambiar, cómo tus decisiones van a ser diferentes, cómo ya no vas a estar tomando esas decisiones apresuradas en las cuales a veces nos equivocamos, nos arrepentimos, sino que nuestro pensar también va a haber paz, vamos a estar más tranquilos, vamos a tener una templanza diferente, vamos a poder razonar por las situaciones que estamos pasando y vas a ver cómo cada una de esas cosas nos va a hacer un momento diferente, una vida de otra manera, vamos a estar más en paz, vamos a estar más encaminados, vamos a estar en otra forma y más en estos tiempos, en estos días en el que el mundo nos muestra muchísimas cosas que quizás no son agradables a nosotros, quizás nos apuran el tiempo, quizás nos atropellan con palabras, con pensamientos, y eso no es lo que Dios quiere para sus hijos. O sea que debemos tener esa confianza de que Dios nos está guardando, nos está cuidando, nos está guiando, y no debemos ser apresurados en las decisiones, apresurados en las contestaciones. Nuestra boca tiene que saber bien qué es lo que va a decir, debemos pensar y debemos ser más prudentes en todo lo que hagamos. Así que bueno, de esta manera vamos terminando este micro con este día de reflexión. Te dejo esta palabra para que reflexiones sobre su palabra, para que reflexiones y hagas esas oraciones en las cuales estás necesitando hablar con Dios de otra manera, de otra forma. Esto te va a ayudar a dirigirte a Él de la forma correcta. Esto te va a ayudar a que acomodes un poco tus cosas y puedas hablar con Él y veas qué es lo que va primero, cuáles son las prioridades en tu vida, qué es lo que puedes ir acomodando, cómo puedes ir avanzando en todos tus proyectos y en todas tus cosas. Así que de esta forma, querido oyente, hemos llegado al final, pero quiero invitarte a las reuniones en Rivarola 550, todos los miércoles 20 y 30 horas y los domingos a las 19 horas. Nos estamos congregando, ahí acércate, ahí podrás aprender más sobre la palabra. Así que si no te estás congregando en ninguna otra iglesia, te invitamos a que vengas a compartir con nosotros en esos días. Le damos las gracias a nuestro operador, a Mariano Quiroga, que siempre nos acompaña, y de esta forma también les quiero agradecer por habernos sintonizado y los invito a que sigan disfrutando de la programación y musicalización de FM Visión 99.1. Hasta nuestro próximo encuentro. Amor me consume,